Modelo mecánico cuántico del átomo. Hasta ahora con el trabajo de Niels Bohr tenemos una idea de un modelo diferente del átomo. Históricamente, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos el átomo de Dalton. Dalton pensaba que el átomo era indivisible, así que eran estas piezas macizas indivisibles. Tenemos el modelo de Thomson del budín de pasas, que él pensaba que el átomo era este campo magnético positivo donde los electrones estaban flotando. Luego tenemos al modelo de Rutherford, donde tienes entonces los protones en un núcleo y los electrones alrededor de ese núcleo. Y él pensaba que en cualquier lugar. Luego tenemos el modelo de Bohr. Bohr dice que los electrones no pueden estar en cualquier posición alrededor del núcleo, sino en unas órbitas o niveles específicos. Ahora vamos a un entendimiento más moderno del átomo, que es el que nos da la teoría mecánico-cuántica. Para este modelo tenemos que considerar varias características interesantes del electrón. Primero que nada, el electrón es una partícula. Sabemos que es una partícula porque tiene masa. Su masa es pequeñita, pero está allí, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ahora, es una partícula tan pequeña que bajo ciertas condiciones vemos que tiene un comportamiento de onda y también tiene un comportamiento indeterminístico. Ahora, con estas dos cosas, ¿cómo sabemos cómo es que se comporta el electrón en el átomo? Empezamos con comportamiento ondulatorio. ¿A qué me refiero de esto? Para esto tenemos que hablar un poquito de que el electrón tiene propiedades de onda y acerca del cálculo del largo de onda para una partícula, para un electrón. Empezando con lo del electrón con propiedades de onda. Espero que recuerden esto. Estos eran los resultados de los experimentos de interferencia y difracción de la luz. Era el comportamiento de la luz. Si la luz iba en dirección a una barrera que tenía dos espacios vacíos, la luz podía pasar por el espacio abierto y luego se difractaba. Difractaba era que abría su trayectoria. Eventualmente la trayectoria de las haces de luz se podía intersecar creando interferencia constructiva o interferencia destructiva y obtenías así un patrón de claros y oscuros. Ahora, ¿qué pasaría si tú hicieras este mismo experimento, pero entonces con partículas? Se supone que con partículas, si tú bombardeas las partículas contra esas barreras, vas a ver dos claras posiciones de los choques de las partículas con esta placa que coinciden con las posiciones de la apertura en la barrera. Es decir, las partículas se supone que viajan directamente y así lo hacen. Ahora, si se hiciera este experimento específicamente con el electrón, ¿qué se obtiene? ¿Se comporta como luz o se comporta como partícula? En este caso, se comporta con un comportamiento ondulatorio. Si se irradia con electrones estas barreras, los electrones van a pasar al otro lado, sin embargo, hace un patrón de interferencia. Así que aquí podemos notar que el electrón tiene un comportamiento de onda. Ahora que no se olvide, es partícula porque tiene masa, pero a veces se comporta como ondas. Este trabajo se le adjudica al científico francés Louis de Broglie, que postula que cualquier partícula en movimiento tiene propiedades de onda. Ahora él no lo dice que nada más el electrón es cualquier partícula en movimiento. Es decir, una bola de béisbol pudiera tener partículas de onda. Propiedades de onda, como un largo de onda, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo es posible que pudiera tener un largo de onda? ¿Qué quiere decir eso? Lo que sucede es que aunque todas las partículas tienen propiedades de onda, el largo de onda que presentan es un número sumamente pequeño. Observa que aquí tú tienes una constante de Planck que está en el orden de 10 a la menos 34 y que la masa y las velocidades, este producto todavía es muy pequeño para hacer el largo de onda un número significantemente grande. Es decir, para objetos macroscópicos el largo de onda es tan pequeño que no se puede medir. Sin embargo, cuando aquí se coloca partículas subatómicas como los electrones, ya ellos tienen largos de ondas medibles.
Después de este postulado de Louis de Broglie, eventualmente se consiguió el experimento, y en experimentos de difracción de haz de electrones en cristales se determinó que los largos de onda de los electrones están en el orden de los rayos X. Así que con esto tenemos que los electrones tienen comportamiento ondulatorio. Ahora tenemos que hablar de la segunda parte, el comportamiento indeterminístico. Para poder hablar de qué es comportamiento indeterminístico, primero tenemos que saber a qué me refiero cuando algo es determinístico. Un comportamiento determinístico significa que es definido de un futuro predecible. Por ejemplo, si tienes un objeto que está en un carro en movimiento, con las leyes de física clásica tú puedes determinar su velocidad y su posición en cualquier momento del tiempo. Eso es determinístico, lo puedes predecir. Cuando se trata del electrón, será posible calcular con exactitud la posición y el momentum que está relacionado a la velocidad de un electrón. Este trabajo se le adjudica, se le acredita al científico Werner Heisenberg. Él demostró matemáticamente que debido a las propiedades ondulatorias del electrón, no es posible conocer simultáneamente con certidumbre la posición y el momentum del electrón. ¿Qué significa esto? Pues vamos por partes. Es posible, sí se puede, conocer la posición o el momentum del electrón. Lo que no se puede es conocerlas ambas a la misma vez y con certidumbre. Si conozco la posición del electrón con certidumbre, la medida del momentum va a tener un gran error. Y viceversa, si conozco la velocidad y por lo tanto el momentum del electrón, entonces la medida de posición va a estar con grave error. Él lo demuestra matemáticamente, como vemos aquí. Nada más le estoy compartiendo el resultado de su trabajo. Esto tiene ciertas implicaciones, porque como no podemos conocer la posición y la velocidad o momentum de un electrón a la misma vez, entonces no se puede predecir su trayectoria. Esto es un comportamiento indeterminístico, es decir, su futuro no es definido, y en estos eventos solo puede predecirse la probabilidad de un evento. No hay seguridad, solamente desde el punto de vista de probabilidad. ¿Cómo compara el comportamiento determinístico e indeterminístico? Esto de indeterminístico es difícil de concebir. Imagínate que estuviéramos hablando por ejemplo, el movimiento de una bola de béisbol durante una jugada. Como es un objeto macroscópico, su trayectoria va a ser determinística. Si yo conozco la posición y la velocidad a la que se mueve, puedo decir exactamente su trayectoria y dónde va a aterrizar esa bola. Ahora, si esa bola tuviese un comportamiento cuántico, como lo es en el caso de los electrones, yo no puedo saber con exactitud cuál es la trayectoria. Solamente sé las diferentes probabilidades donde puede estar. El electrón puede estar aquí, o puede estar aquí, o puede estar aquí, en algún sitio en estas áreas. Cada uno de estos puntitos representan sitios donde es probable encontrar el electrón durante esta trayectoria.